pasó? ¿Alguien? Mande. No sé. Son 20. El jefe, por favor, tome lista. En silencio, ¿eh? Claro que sí, doctor. Gracias. Bueno, entonces, falta activar, Julieta, su cámara. Doctor, ¿quiere que tome lista con la pura imagen o quiere que pregunte por presente? No, nada más con la pura imagen. Claro que sí. O sea, en silencio, pues. Bueno, entonces, miren, como platicamos el martes, hoy vamos a revisar las pruebas de funcionamiento hepático, que son muy importantes cuando entremos al módulo de el enfermo ictérico. El análisis del enfermo ictérico empieza, como siempre, con un buen interrogatorio, una buena exploración, y el siguiente paso es esto: la valoración de las pruebas de funcionamiento hepático. De eso va a ser la plática de hoy. El día de mañana vamos a tener aquí un evento en la Facultad de Medicina, en el aula magna, y no voy a poder dar la clase. Entonces, la clase de mañana se va a trasladar para el lunes y va a ser presencial en el aula magna. Y ya el martes empezamos con lo de ictericias de manera virtual, como habíamos planeado. No sé si los hice más bolas, pero si no, se los envío por escrito. Entonces, hoy vamos a revisar este tema que, les repito, es muy importante: las alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático. Aquel que guste hacer una revisión extensa, les recomiendo esta revisión que hace la Asociación Americana de Gastro y que fue publicado ya hace mucho tiempo, pero sigue siendo vigente porque estas pruebas pues no han cambiado absolutamente nada. Ahí está la referencia. Puedo comenzar diciéndole que las pruebas de funcionamiento hepático es un término inadecuado porque en realidad no nos permiten evaluar de manera precisa la función del hígado. Además, muchas de esas pruebas no son específicas del hígado porque, como vamos a ver, por ejemplo, las transaminasas también se generan en otros órganos muy distantes del hígado y no pueden ser pues consideradas como unas pruebas de función hepática selectas. En términos generales, estas pruebas de función hepática reflejan ya sea la muerte de los hepatocitos, que es el daño hepatocelular, la acumulación de bilirrubina, que es la colestasis, que puede ser intra o extrahepática. Puede también las pruebas hepáticas reflejar una infiltración del hígado o bien una falla en la síntesis de proteínas por parte del hígado. Y esa es la clasificación más sencillita de las pruebas de funcionamiento hepática alteradas. Les insisto que, aunque sea un término inapropiado, lo seguiremos empleando porque en todos los hospitales y en todos los pasillos de la medicina así los van a escuchar ustedes. Y si ustedes vienen con algún otro lenguaje, nadie les va a entender. Así que acostúmbrese, aunque sea inapropiado, a las pruebas de funcionamiento hepático, que a partir de ahora les vamos a llamar PFHs, que es su abreviatura. Esta es una clasificación tremendamente simple, pero muy útil. Pueden ustedes entonces, en términos generales, considerar que las pruebas de funcionamiento hepático alteradas se pueden dividir en dos grandes grupos. Número uno, las pruebas que reflejan daño hepatocelular. Gracias. Por favor, cierren su micrófono. ¿Quién se está riendo? Antonio García.
Sí, doctor, lo que pasa es que estoy aquí en la facultad y estaba batallando para que me agarrara. Disculpe. Prende tu cámara, pues. Bueno, entonces, las pruebas que reflejan daño hepatocelular son fundamentalmente las aminotransferasas. Ahora se conocen como AST y ALT. Antes se conocían como TGO y TGP, transaminasas. Las pruebas alteradas que reflejan un patrón de colestasis y que son fundamentalmente la fosfatasa alcalina, la bilirrubina y la gamma-glutamiltransferasa. Como vamos a ver luego en la vida real, muchas de estas se combinan, es decir, hay traslape que limita la interpretación, como vamos a analizarla. Y estas son las pruebas hepáticas más comunes que van a ver en su práctica clínica. En primer término, tenemos aquí a las transaminasas. Les repito, ahora se llaman ALT, alaninotransferasa, y AST, aspartato transferasa. Antes eran TGO y TGP. Y estas pruebas anormales reflejan daño hepatocelular. Daño hepatocelular, ¿qué quiere decir? Daño a los hepatocitos, así de facilito. La bilirrubina es una prueba que implica regularmente colestasis, y la colestasis se define como una detención o obstáculo al flujo de bilis en el interior de la vía biliar. La siguiente prueba a analizar es la fosfatasa alcalina, que refleja fundamentalmente colestasis. También a veces una enfermedad infiltrativa y obstrucción biliar. El tiempo de protrombina regularmente es una medición de la capacidad sintética del hígado. Sintética, ¿qué quiere decir? La capacidad de este órgano para sintetizar, fabricar o producir, en este caso, este factor de coagulación, que es la protrombina. La determinación de albúmina también refleja una capacidad de síntesis de proteínas del hígado. Como saben, el hígado es un órgano que genera proteínas, entre ellas la albúmina, y la gamma-glutamiltransferasa es también, como la alcalina, otro marcador de colestasis u obstrucción biliar. Empezamos a analizar las transaminasas. Estas son enzimas que se encuentran de manera muy abundante en el interior de las células hepáticas. Sirven para esto. Catalizan la transferencia de grupos amino para formar piruvato y oxaloacetato, que son elementales para la función de la célula hepática. La ALT, que antes se conocía como TGP, se encuentra fundamentalmente en el citosol de los hepatocitos, y la TGO, que se conoce ahora como AST, se encuentra más bien en las mitocondrias, o sea, en un sitio más profundo dentro de la célula del hígado. Y grábense esto, las transaminasas, que son enzimas que se encuentran en el interior de los hepatocitos, se liberan cuando un hepatocito se inflama o cuando un hepatocito se muere. Así de facilito. Cuando un hepatocito se inflama o se muere, estas transaminasas entonces son liberadas hacia la sangre. Y si ustedes toman una muestra de sangre y las encuentran elevadas, podrán inferir que hay un proceso que produce inflamación o bien muerte de los hepatocitos, como vamos a ver después. La ALT tiene más especificidad para las enfermedades hepáticas porque tiene pocas concentraciones en órganos fuera del hígado, a diferencia de la AST, o sea, la TGO, en donde hay concentraciones en corazón, músculo esquelético, en la sangre, que limitan su especificidad. La alcalina es una enzima que se localiza no solo en el tracto biliar, sino en muchos tejidos.
Pero para nuestro objetivo, esta enzima se localiza en las microvellosidades del canalículo biliar. Pueden tener ustedes isoenzimas que pues ahorita no los vamos a discutir, pero hay otras formas para saber si la alcalina es de origen hepático o es de origen extrahepático. Y lo que les debe quedar claro es que la fosfatasa alcalina se eleva fundamentalmente en las enfermedades colestasis. Entonces, la fosfatasa alcalina es un marcador de colestasis hepática. La gamma-glutamiltransferasa es otra glicoproteína que se encuentra en las membranas celulares, que presentan una gran actividad secretora y de absorción, y se encuentra en varios órganos, pero fundamentalmente en el hígado. Y una de las utilidades más importantes de la gamma-glutamiltranspeptidasa es la de determinar el origen hepático de una elevación de fosfatasa alcalina. ¿Qué quiere decir esto? Que la GGT y la alcalina se elevan juntas regularmente en una colestasis intrahepática. Sin embargo, también en los que consumen grandes cantidades de alcohol se puede elevar sin que el paciente esté obstruido. Ya habíamos comentado que tanto la albúmina como el tiempo de protrombina son indicadores de la capacidad de síntesis del hígado, puesto que este órgano produce la albúmina y también varios factores de coagulación, entre ellos la protrombina. Estas pruebas no son específicas de enfermedades hepáticas porque hay otras condiciones como la desnutrición, el síndrome nefrótico, en donde se pierde una gran cantidad de albúmina, nos producen hipoalbuminemia que se pudiera confundir con una enfermedad hepática. La vida media de la albúmina es de 21 días y la vida media de los factores de coagulación como la protrombina es solamente un día. Por eso, la albúmina y sobre todo el tiempo de protrombina pueden evaluar la falla hepática aguda y crónica. De hecho, una de las fallas hepáticas más graves, como la fulminante, que da encefalopatía, generalmente también altera el tiempo de coagulación. Y las bilirrubinas, como saben, son pigmentos que son producto de la degradación del grupo M de los eritrocitos. Este es captado en el hígado, en donde se somete a una conjugación por esta enzima que transforma a compuestos hidrosolubles y que son secretados al canalículo biliar. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esto de manera más precisa. Les mencionaba que los glóbulos rojos son los que dan lugar, luego de su destrucción, al grupo M. Ustedes saben que los glóbulos rojos tienen una vida media. Un glóbulo rojo, pues, no está vivo para toda la vida. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo, Marco Licón, regularmente? Son 90 días a 120. ¿Perdón? 3 meses. 3 meses. ¿Quién sabe? Es alrededor de entre 90 a 120 días, doctor. Ándale, pues. Bueno, entonces, cuando se destruyen fundamentalmente en el sistema retículo endotelial del vaso, los eritrocitos liberan la hemoglobina y el pigmento M, que es el que va a generar la bilirrubina posteriormente. Este pigmento M primero se transforma a biliverdina por la acción de esta enzima, la hemooxidasa, y la biliverdina luego se transforma en bilirrubina. Esta bilirrubina
que se genera a partir de la biliverdina se conoce como bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta es insoluble en agua, va en el plasma y tiene que ser acarreada o cargada por la albúmina. La albúmina transporta pues a esta bilirrubina indirecta, luego es captada en el hígado, esta bilirrubina que va transportada por la albúmina, y dentro del hígado ocurre la transformación de la bilirrubina indirecta a bilirrubina directa, que luego es eliminada en las vías biliares. Y esto es lo que ocurre a nivel más íntimo. Este es un hepatocito. ¿Ven la flechita? Bueno, Sí. este es un hepatocito. De este lado tenemos a la superficie sinusoidal del hepatocito y del otro lado, que es esto, tenemos a la superficie canalicular. Quiero recordarles que 4 o 5 hepatocitos que se fusionan por su porción canalicular van a dar origen al canalículo biliar, que es la parte más chiquitita, más íntima, más pequeña de todo el sistema de las vías biliares. Bueno, pues esto es lo que ocurre con la bilirrubina a nivel celular. Vean, primero la bilirrubina va cargada con la albúmina en la sangre, luego pasa a través de los sinusoides hepáticos y es captada a nivel de la superficie sinusoidal del hepatocito. Esta bilirrubina llega al interior del hepatocito y en el interior del hepatocito sufre la acción de la glucuroniltransferasa, que es la que transforma a esta bilirrubina indirecta o no conjugada en la bilirrubina directa conjugada, que esta sí ya es hidrosoluble. Y esta bilirrubina ya conjugada es excretada, vean, en un mecanismo que implica un transporte activo y que demanda mucha energía, es transportada hasta el canalículo biliar. Les repito, la bilirrubina ya conjugada, que también se llama bilirrubina directa. Y ahora les pongo una tablita muy sencillita también, que les va a servir para orientarse acerca de los principales grupos de enfermedades que dan lugar a ictericia. Estamos aquí analizando entonces a las ictericias de acuerdo a un proceso fisiológico muy sencillo, muy elemental, que les va a servir de mucho cuando vean a un caso clínico ya de la vida real. De este lado tenemos a las bilirrubinas, en donde la porción o el fragmento más importantemente elevado es la bilirrubina indirecta o no conjugada. Y por este otro tenemos al grupo de enfermedades en donde la ictericia es producto de una hiperbilirrubinemia predominantemente del tipo conjugada. Aquí predomina entonces la bilirrubina indirecta y aquí en ese grupo de enfermedades predomina la bilirrubina directa. Quiero saber si vamos bien hasta ahorita o están más confundidos que al principio. Vamos bien, doctor. ¿Vamos bien? Ok. Este grupo es el más facilito, pero este grupo no lo ven o no lo vemos los gastroenterólogos. Este grupo en donde la ictericia es producto fundamentalmente de bilirrubina indirecta, lo ven más bien los hematólogos. Y vean cómo
Estas enfermedades pueden ser por un incremento en la producción de bilirrubina, que es generalmente lo que se ve en las hemólisis. Las enfermedades hemolíticas hacen que el eritrocito no dure los 3 meses, que se destruya más rápido, y por eso se incrementa notablemente la carga de bilirrubina o de heme y de bilirrubina indirecta. Esa es la que predomina en el suero. Pueden tener 5, 10, 15 miligramos de bilirrubina indirecta y eso generar ictericia. Les repito, estos son fundamentalmente enfermedades hematológicas. Y les llamo la atención a este otro grupo de hiperbilirrubinemias con problema en la conjugación, que también da incremento en la bilirrubina indirecta. Y me refiero al síndrome de Gilbert. Esta es una enfermedad congénita que no es tan rara, ¿eh? Ahora sabemos que más o menos el 7% de la población general tiene Gilbert. El Gilbert es una condición muy benigna y consiste pues en una deficiencia de glucuroniltransferasa. No se sabe cuál es la causa, pero esto hace que los pacientes tengan hiperbilirrubinemias discretas. ¿Cuánto? A lo mejor 2 miligramos, a veces ni se ve la ictericia, 2 miligramos de bilirrubina predominantemente indirecta. Y eso lo pueden ver ustedes en su práctica clínica muy frecuentemente. A veces los pacientes se asustan, pero la verdad es que estas condiciones, que les repito, son congénitas, tienen un pronóstico excelente, no se requiere mayor estudio, ni biopsia, ni ninguna otra cosa. Eso les va de maravilla. Bueno, ahora vamos a ver el grupo de hiperbilirrubinemias o ictericias en donde predomina la bilirrubina conjugada, que también se conoce como bilirrubina directa. Estas son el grupo de enfermedades que vamos a analizar en la práctica clínica. Y pueden dividirse en 2 grandes grupos. Número 1, las colestasis extrahepática, que ocurren cuando la vía biliar extrahepática es apachurrada por alguna enfermedad, y la colestasis intrahepática, que ocurre cuando la hiperbilirrubinemia se genera dentro del hígado, dentro de la célula hepática. Es decir, la bilirrubina se conjuga dentro del hígado, dentro del hepatocito, y dentro del hepatocito existe un problema que impide que se elimine hacia el canalículo y se acumule en la sangre. ¿Cuáles son más comunes? Pues probablemente sean un poco más comunes las colestasis extrahepáticas. ¿Cuáles son ejemplos de colestasis extrahepática? Pues aquí son 2 muy comunes. Número 1, la coledocolitiasis. Coledocolitiasis quiere decir una piedra en el colédoco que obstruye la vía biliar, que obstruye el flujo de bilis hacia el duodeno y que genera ictericia. Y otras compresiones tanto dentro de la vía biliar como fuera de la vía biliar, que también dan obstrucción. Por ejemplo, colangiocarcinoma, que es un tumor maligno que nace del epitelio de la vía biliar, ya sea del colédoco o del hepático común. Y este otro que es más frecuente, me refiero al cáncer de páncreas. Como saben, el colédoco tiene una porción intrapancreática y muchos tumores de la cabeza del páncreas pueden apachurrar al colédoco intrapancreático y generar obstrucción biliar y una colestasis extrahepática. Y aquí están otras condiciones más raras, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria, la colangiopatía del SIDA
y las pancreatitis agudas o crónicas que también pueden apachurrar el colédoco y dar lugar a una colestasis extrahepática. ¿Sí? Entonces, esos son problemas o enfermedades productos de el compromiso de la vía biliar extrahepática, que es apachurrada y genera una obstrucción, y eso se llama colestasis extrahepática. ¿Estamos? Ahora el segundo grupo se llama colestasis, colestasis intrahepática. Les recuerdo entonces que también son ictericias o hiperbilirrubinemias en donde predomina la bilirrubina directa. Y dentro de las colestasis intrahepáticas destacaremos a las hepatitis virales, a las hepatitis alcohólicas, a la cirrosis hepática, y no está aquí, pero también una condición muy común son las hepatitis por fármacos, por drogas. Y ahora, ya que analizamos cada una de las pruebas en particular, conociendo su origen, ya que vemos o que hemos revisado la clasificación general de las ictericias, ahora vamos a analizar estas alteraciones o patrones de alteración en las pruebas bioquímicas que les van a ustedes a dar una imagen muy importante del tipo de enfermedad que ustedes están analizando y que está produciendo ictericia. Son 3 tipos de patrones anormales que ustedes se van a enfrentar en la medicina cuando analizan al paciente ictérico. Número 1 es el patrón hepatocelular, número 2 es el patrón obstructivo y número 3 es el patrón infiltrativo. Les recuerdo, son patrones anormales en las pruebas de funcionamiento hepático. Vamos a ir uno por uno. El hepatocelular es el que vamos a analizar primero y refleja necrosis hepatocelular, o sea, daño que puede ser inflamación o muerte de hepatocitos. En este patrón, vean las alteraciones más importantes. Las pruebas de funcionamiento hepático se toman, pero lo más relevante en la necrosis hepatocelular o en el patrón hepatocelular es la alteración de las transaminasas. Se elevan a cientos o a miles. Normalmente la TGO y la TGP tienen valores normales que oscilan por ahí entre 30 y 45 unidades internacionales. En estas enfermedades que dan un patrón de daño hepatocelular, las aminotransferasas andan por ahí de 2000 o 1000 cuando es una hepatitis viral, o en 250 cuando es una hepatitis por alcohol. Y generalmente las enzimas de la colestasis andan normales o bien discretamente elevadas. Las bilirrubinas se pueden elevar mucho o poquito, eso en realidad no nos va a poder diferenciar. Las bilirrubinas andan con incremento en la fracción directa, pero lo que realmente nos orienta a pensar en una necrosis hepatocelular es la elevación de las aminotransferasas o las que antes se conocían como TGO y TGP. Cientos o miles. ¿Sí? También nos puede ayudar el tiempo de protrombina, porque cuando hay una falla hepática aguda y que se mueren
miles o millones de hepatocitos, deja de generar protrombina y el tiempo de protrombina se altera, se afecta, se alarga y no responde a la vitamina K. El siguiente patrón es el obstructivo. Vamos a ver el patrón obstructivo que refleja una obstrucción biliar. A diferencia de las otras, de daño hepatocelular, aquí vean, lo más importante son las enzimas de la colestasis, o sea, fosfatasa alcalina y GGT. Una obstrucción biliar puede ser completa o puede ser parcial. Las obstrucciones biliares completas son las que generan regularmente las neoplasias malignas, como cáncer de páncreas y colangiocarcinoma. Y las obstrucciones biliares parciales se asocian fundamentalmente a patologías benignas como coledocolitiasis. Una coledocolitiasis generalmente está brincando, obstruyendo y desobstruyendo el conducto coledo. Un cáncer de páncreas no. El cáncer de páncreas va apachurrando de manera progresiva al conducto colédoco y no lo hace de manera intermitente. Entonces, en la obstrucción biliar, lo más importante es la elevación de la fosfatasa alcalina. ¿En cuánto? Pues anda normalmente cifras que se manejan por ahí de 80. En las obstrucciones biliares, las cifras superan las 300 unidades. Y en la obstrucción parcial, las elevaciones son también muy importantes, pero un poco menores que en la obstrucción completa. ¿Cuánto? Pues a lo mejor tendremos aquí 200 o 150 unidades. Las bilirrubinas en una obstrucción biliar pues se elevan por definición. En una obstrucción parcial como la coledocolitiasis, sin embargo, la hiperbilirrubinemia rara vez pasa de 5 miligramos. Eso es algo muy importante. Esta cifra nos orienta a una coledocolitiasis. En cambio, las obstrucciones completas, como por cáncer de páncreas o colangiocarcinoma, que dan lugar a una obstrucción total, progresiva y permanente, son las que se asocian a las hiperbilirrubinemias de mayor intensidad. Ahí es donde podemos ver cifras de 20, 25, 30 miligramos y el paciente pues ya ni siquiera está amarillo, ya está verde. Y el patrón infiltrativo, facilito, se elevan mucho las dos, tanto las transaminasas como la fosfatasa alcalina. Y este es otro ejemplo de una ilustración gráfica de lo que ocurre con las ictericias o las hiperbilirrubinemias. Cuando está fundamentalmente incrementada la bilirrubina indirecta, ya les dije, piensen en hemólisis, Gilbert, o en los recién nacidos Krieger-Najar, que es muy de los pediatras, eso ni lo vamos a ver nosotros. Y cuando se incrementa fundamentalmente la bilirrubina directa, entonces podemos encontrar el daño hepatocelular, donde se elevan a miles la TGO y la TGP, como por ejemplo las hepatitis virales, por fármacos, autoinmunes o el daño por isquemia. Y cuando la bilirrubina indirecta se eleva con un patrón colestásico en donde predomina la fosfatasa alcalina y la GGT, pues esto sugiere hacer generalmente un ultrasonido. Si ves la vía biliar dilatada, piensas en una obstrucción mecánica, como la que da la coledocolitiasis o los cánceres de páncreas y colangiocarcinoma. Y si en el ultrasonido no documentas una vía biliar dilatada, piensas que el problema de la colestasis es intrahepático y ahí veríamos pues casos de cirrosis o de hepatitis. Bueno, entonces
regreso a esta transparencia para recordar el hepatocito y para situarlos con toda precisión en el lugar en donde se puede generar la colestasis intrahepática. Hay enfermedades que afectan al hepatocito y lesionan fundamental o predominantemente este paso, ya que está conjugada la bilirrubina en el retículo endoplásmico y que debe ir al canalículo biliar para luego ser excretado en el colédoco y en la vía biliar extrahepática. Aquí ocurre el problema. Entonces, una vez que ya se conjugó la bilirrubina y que es bilirrubina directa y que está lista para ser excretada, existen problemas en el hígado que evitan su excreción, la excreción intrahepática, y que pueden producir incremento en la bilirrubina conjugada. Entonces aquí anoten a la cirrosis o las hepatitis. También pueden afectar este mecanismo. Bueno, entonces